Ah, ¿se cortó la grabación? No sabía que se había cortado la grabación. Vamos a ver. Entonces, estamos analizando el funcionamiento de estos circuitos eléctricos. El sistema de control de espejos es más por interruptor. Eso lo vamos a dejar pendiente. También el sistema de arranque, a ver si acá, por ejemplo, este sistema de arranque. Ujú. Este sistema de arranque, por ejemplo, si vemos, merece nomás un poco de análisis. Vean ustedes este sistema de arranque. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Ujú. Veamos los componentes que lo integran. Vamos a ver a nuestra batería. Ya tenemos acá al motor de arranque propiamente dicho. Este de acá, este conjunto es nuestro motor de arranque, el conjunto. Y para ello vamos a ver. Ahí está, ¿no? Ese es nuestro motor de arranque. Como algunos países le dicen el burrito. Nosotros le decimos arranque acá, ¿no? Sistema de arranque. Después vamos a ver que tenemos interruptores. Ya vemos acá, por ejemplo, que tenemos relé. Vemos, por ejemplo, que tenemos otro relé de ignición. Tenemos por acá un diodo de protección. Y tenemos la computadora. Además de ello, tenemos la chapa de contacto. Y tenemos el relé de contacto. Y tenemos acá una computadora principal. Sistema de arranque. Entonces, en el sistema de arranque, ¿qué es lo que debe primar? ¿No? En el sistema de arranque debemos hacer que le llegue energía a dónde, que le llegue a ¿dónde está? Nuestro motorcito de arranque al terminal número 30 le llegue 12 voltios y al terminal, perdón, estamos aquí equivocados. Este de acá es el terminal 30. ¿Está bien? Y este de acá es el terminal 50. Acá tenemos la bobina de lanzamiento. Ya tenemos acá la bobina de retención. Tenemos el motor eléctrico de nuestro motor de arranque y tenemos acá el relé interno que lleva, ¿no? En nuestro solenoide. Entonces, ¿cómo va a funcionar este sistema? Facilingo, dice, ¿no ve? Por ahí en el taller dice que viene positivo. Estamos con lila aquí. Viene positivo y directamente al terminal 30. Ok, lo que se debe activar es este relé para que la energía llegue directamente al motor de arranque. Pero, pero, queda ahí. ¿Cuándo se va a activar este relé? Cuando funcione esta bobina de lanzamiento. Ok, entonces para ello necesitamos que le entre energía por acá. Esa energía va a ir, va por acá y llega directamente a un relé, fíjense, a un relé, el relé de arranque. Este del relé de arranque es controlado electrónicamente. Es controlado electrónicamente. ¿Ok? ¿Y qué vemos de ese relé? Que tiene el terminal negativo directo a masa. ¿Qué le falta en el terminal 30, por ejemplo? Directamente los 12 voltios. El más B. Que si ustedes analizan, no le da la batería. Ese más B, ¿quién se lo da? Se lo da la computadora. ¿Y cuándo se lo va a dar? Cuando tengamos una señal de arranque, ¿no? Cuando tengamos una señal de arranque. ¿Y eso va a ser con qué? Cuando el conductor le dé arranque. Cuando el conductor le dé arranque, ¿ok? De eso se va a encargar. Cuando le dé arranque al conductor. Entonces, vamos a ver. Tenemos eso ahí. También vemos que la energía fluye por acá y llega a un relé, ¿no? Llega a un relé y tiene que ser otra señal de arranque negativo. Y viene por acá, tenemos los 12 voltios. ¿Está bien? Esos dos, y ahí quedaría la energía. Ahí quedaría la energía. Si ustedes se fijan, hasta ahí nada más. Entonces, el conductor le da arranque, tic, le da arranque, cierra ese interruptor y acá ingresa los 12 voltios.
Aquí tenemos arranque switch. Dice, no, es una señal de arranque. Entonces, ¿qué va a hacer nuestra computadora? Va a detectar eso y va a ordenar que se le dé 12 voltios. Va a indicar que se le dé 12 voltios. Esos 12 voltios, ¿dónde van a ir? Esos 12 voltios van a ir directamente al relé, a nuestro relé de arranque. Le llega positivo, le llega negativo. Acá vamos a ver que se magnetiza y ¡tum! ¿Mm? Cierra el circuito y le llega acá al terminal 50. La bobina de lanzamiento y retención. Este relé se energía, este interruptor se cierra. Los 12 voltios llegan directamente al motor de arranque. El positivo. Y el negativo ya está conectado a masa. Ya está conectado a masa. Por lo tanto, ese motorcito debería de funcionar. Debería de funcionar directamente, ¿no? Ahora, adicionalmente a eso, ¿qué tenemos nosotros por acá? ¿Qué tenemos nosotros acá? Tenemos por acá que también esta chapa de contacto es de doble contacto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando le damos arranque, ¿qué pasa? Se cierra este circuito de acá. Se cierra, ¿no? Y a su vez también, ¿ya? A su vez también vemos el flujo de energía, ¿no? Si ustedes logran ver, vamos a ver que se va a cerrar. Y acá tenemos la bobina. Ve lo que es contacto. Ahí está. Necesitamos positivo. Y ese positivo, si ustedes lo ven, va a venir ¿de dónde? Va a venir de el relé IG. No va a venir del relé IG. Pero, ya, ese voltaje de dónde va a venir, se lo tiene que dar acá, la computadora de control, ¿no? La ECU. Aquí este es el módulo IPDM, el que suministra energía eléctrica. Entonces, eso es lo que vamos a tener nosotros. ¿Dónde estamos? ¿No? Le damos arranque acá, ¿no? Estamos dando, le está enviando voltaje y este va a cerrar y va a ir por acá. Luego, ¿qué tenemos por acá? Aquí vemos, por ejemplo, que la energía, ¿dónde está? Va a accesorios, está en accesorios, en el primer contacto que se le dio, accesorios, ¿no? Este accesorio se va a accionar ya cuando acá tenemos un positivo, ¿no? Tenemos un positivo acá. ¿Cuándo se va a accionar ese? Cuando acá le dé negativo. Una vez que le da negativo, se cierra este circuito y la energía va a pasar. Va a ir directamente al módulo de control. ¿Está bien? Va a ir directamente al módulo de control y ya tenemos accesorios activados. Aquí tenemos una señal de accesorios también. Esta es la señal de accesorios, este relé de acá. Entonces, eso va a activar ahí. Cuando esté en accesorios, el voltaje viene y directamente energiza esto y la energía va a pasar para allá. ¿Terminaste clase? Todavía sigo en clases. Entonces, de esa manera va a ir controlando. Después tenemos el sistema de carga que ya es directamente controlado por la computadora. Es el alternador que tiene su regulador, todo. No, lo único que se controla aquí es eh, la carga, ¿no? Que nos indica que en el tablero de instrumentos que se está cargando. Nada más, es lo único. No se controla nada, nada de otro mundo. Entonces, eso, después el tema del elevaluna, limpia parabrisas y video, lo vamos a dejar. Quiero abordar otro punto. ¿Quieren que les envíe este archivo o no quieren que les envíe? ¿Les comparto o no les comparto? Parece que Sí, no quieren. profe, sí. No, Tiene que compartir todo, profe. no quieren ustedes. Tiene que compartir todo, profe. Envía nomás Claro, ¿dónde se ha ido pues ese archivo? todo lo que tenga ahí, mande, profe.
Ahorita mande, dice. ¿Habrá sido este? Ahorita no me acuerdo dónde está guardado. Tu, 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 tururú. Tu, tururú, tururú. Ah, no es el último, pues no. Ah, es este de acá. Ya por si acaso se los voy a pasar el PowerPoint. Por ahí a algunos de ustedes les sirve. A mí me sirve para la educación. ¿No? Le damos clic y le dan un clic en el nombre del sistema que quieren ver. Ya, clic. Y le dan clic en la imagen y les aparece, o en el símbolo y les aparece el componente. En el lado derecho están acá los nombres de los sistemas para que vuelvan directamente a ese sistema. Este, por ejemplo, era el sistema de encendido, entonces para volver a ese diagrama le doy clic y vuelvo al sistema que había elegido. Y para volver al menú principal se van a este otro lado de acá, al simbolito de Autotrónica. Se van ahí y directamente va a ir al menú principal. Ahí está. Entonces de esa manera se ocupa este archivito que por si acaso yo me lo he creado. ¿Está bien? Yo me lo he creado. Se los voy a compartir. Espero que le den buena utilidad. Ujú. Y ya. Entonces, ¿qué quería llegar yo? Yo quería llegar a estos archivos de acá. ¿Dónde estamos? Acá. Que son otros documentos. Otros documentos. Vamos a ver, por ejemplo, acá tengo el Nissan March. Ya. Este Nissan March. Ya. Este Nissan March. Tiene el motor HR16DE. Ya. Y aquí vemos un poco de la identificación de los componentes o los componentes que le integran. ¿Está bien? En la parte de lo que es la gestión electrónica, el control electrónico. Como ustedes pueden observar acá, vamos a ver que tenemos la válvula del canister, perdón, acá. Ahí está, la válvula del canister. Aquí tenemos el cuerpo de aceleración electrónico. Tenemos sensor MAF, donde va incluido su sensor IAT. Tenemos acá el sensor CMP. Y por acá tenemos el módulo de distribución de potencia inteligente. Oh, y aquí tenemos la computadora del motor, la ECO. Y algunos de los sensores y actuadores, las bobinas de encendido, el inyector, el sensor de detonación, el sensor CKP y el sensor de temperatura del motor. Aquí, a ver, aquí me detendré un rato. Aquí ustedes pueden, este módulo de distribución de potencia inteligente, ¿saben qué es? Este de acá, ¿quién me puede decir qué es? ¿Quién me puede decir qué es ese módulo? Nada, don Freddy, Juan Pablo, don Gualberto, Estamos. nada. Ese módulo de distribución inteligente es la famosa fusiblera electrónica. ¿Han escuchado hablar, no ve, de la fusiblera electrónica? ¿No ve? Eso sí han escuchado hablar. El módulo de la fusiblera electrónica, ¿ok? Resulta que la caja de fusibles actualmente ya viene con un microprocesador, o sea, es inteligente. La caja de fusibles y relés, ¿no? Entonces ahí, entonces este sistema, este modelo de vehículo tiene este sistema, ¿ok? Aquí más o menos muestra la ubicación, ¿no? De algunos componentes. Ya, y lo que quería ver por acá yo es, ¿dónde está? El diagrama, su diagrama. Quería mostrarles yo por acá. Ah, bueno, acá por ejemplo en un manual de servicio técnico, esto es lo que vamos a tener.
nosotros vamos a tener información técnica relevante, en este caso el pinout, ¿no? Del conector de la computadora. ¿Ok? Nos dice, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, el pin 30 es un inyector, el inyector 2, ¿ya? Y es el cable naranja. Y además sale señal para allá. Eso es lo que dice. Entonces, con esto podemos de manera práctica verificar los voltajes y las señales que nos envían. Bueno, eso es lo que se puede ver en esta tabla y ahí está el conector de la computadora respectivamente, enumerado respectivamente para que uno pueda hacer el seguimiento de voltajes y de señales. Acá por ejemplo tengo lo siguiente. Tengo yo acá una computadora. Tengo el diagrama. Tengo el diagrama, ¿ok? Ahorita lo voy a unir para que vayamos viendo. Esta se va a abrir. Enseguida se abre. ¿Quieren ir a qué discoteca quieren ir? Tamaño del lienzo. Aquí voy a cambiar el ancho del lienzo. Vamos de 40. Ahí está. ¿Quiénes quieren ir a pasear y a bailar? Aquí voy a unir. Acá tengo. Este, por ejemplo, es el diagrama completo de la gestión del motor. Ya de la gestión del motor. Aquí está. Ahí está. Entonces, este es su diagrama eléctrico de este modelito. Ahora vamos a ver si lo puedo guardar. ¿Dónde estamos? March. Ya, vamos a ver. Ahora sí va a estar bien, creo. Tu, 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 tu. Aquí está el diagrama. Ok. Ustedes pueden ver. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la palanca de la caja de cambios, ¿no? Es automática, ya. Podemos ver acá, por ejemplo, por este sector que tenemos el IPDM, ya el IPDM, y esta es la computadora del motor del vehículo, aquí. Bueno, lo más relevante tal vez acá es esto, ¿dónde está? El IPDM, esto de acá, el IPDM, para, vamos a ver ahí, módulo IPDM. Unas imágenes. Aquí está. Este creo que está bonito. A ver. O este de acá. Aquí, en la imagen, ustedes pueden observar lo siguiente: la fusiblera, la famosa fusiblera electrónica automotriz. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que tenemos relés, que tenemos fusibles, ok, ya. Y los relés, estos relés al menos se activan con pulsos negativos. ¿Ok? Se activan con pulsos negativos. Por eso que a este sistema se le llama sistema inteligente. ¿Por qué? Porque en su interior hay un microprocesador, una computadora que hace el control correspondiente. Ya acá se puede observar, aquí tenemos un relé que es controlado por la computadora. Ok, acá tenemos otro relé, fíjense, este es el relé de la bomba de combustible. Por aquí suministra positivo. Tenemos acá otro relé también,
que de igual manera es controlado por el IPDM. Acá también tenemos otro y tenemos por acá. Si ustedes se fijan, tiene su entrada al microprocesador. Entonces, eso un poquito en cuanto a la variante de este sistema. Tiene su módulo de control de potencia inteligente, ¿no? Es el IPDM. En Nissan se le llama IPDM, ¿ok? Entonces, más conocido como fusiblera electrónica. Ahora, si antes, por ejemplo, teníamos nosotros inconvenientes nosotros con el funcionamiento del motor, ahora también hay otro problema, que es la distribución de energía. Aquí, por ejemplo, tengo una bobina, dos bobinas, tres bobinas y cuatro bobinas. Estas bobinas, por ejemplo, son de 4 pines. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene señal de confirmación, ¿no? Tiene señal de confirmación. Y podemos ver qué más. Acá tenemos los inyectores. Acá tenemos el sensor de masa de aire. Acá vemos una válvula solenoide, sensor de oxígeno. Y aquí vemos sensor de caudal y temperatura de aire. Aquí tenemos el sensor de temperatura del motor, sensor de temperatura del refrigerante, sensor de posición del árbol de levas. Este sensor de posición del árbol de levas, ya yo puedo ver que tiene tres cables, perdón. Uno, dos, tres, ¿no? De por sí yo ya puedo decir que es digital, ¿ya? Acá tiene el sensor CKP, ¿no? Igual acá. Puedo deducir que es un sensor del tipo señal digital. No son inductivos, los dos no son inductivos. Ya, los dos no son inductivos. Después, ¿qué tenemos? Sensor de posición del refrigerante. Y aquí tenemos el acelerador electrónico, el pedal electrónico, ¿no? Que tiene dos potenciómetros en su interior. Y acá podemos observar que tenemos el cuerpo de la mariposa, los dos potenciómetros y su motor. ¿Ok? Eso. Entonces, ahora, como ustedes pueden ver, una de las fallas que se va a presentar va a ser aquí en el sistema IPDM. Vamos a ver dónde alimenta este sistema. ¿Ya? A ver, aquí, por ejemplo, ¿dónde estamos? Aquí está. Miren, por ejemplo, acá tenemos el positivo de la batería. Aquí. Viene por acá, pasa un interruptor y viene acá directamente a la computadora. Le estamos dando un positivo. Y por acá también viene otro positivo. Si ustedes logran ver, viene por acá y de igual manera a la eco. Ahora tenemos aquí el módulo IPDM que se alimenta con positivo, ¿no? Con positivo directo. Ahora fíjense que este me controla al motor de la ventiladora. Me controla la bomba de combustible. Por si acaso me controla también lo que es el levantavidrios. Me controla también el sistema de luces, el IPDM. ¿Ok? Si se presenta alguna falla con el sistema de luces y tiene la fusiblera electrónica, sí o sí hay que hacer el chequeo correspondiente. Entonces, esto en cuanto a este sistema. Ya, eso en cuanto a este sistema. Luego, vamos bajando un poco. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de diagnóstico eléctrico electrónico, tenemos que ver esto de acá. La medición de señales también es parte de lo que son los diagnósticos. Aquí, por ejemplo, tengo dos sensores o se grafica dos sensores. Fíjense, el CMP y el CKP, ¿no? Como les había mencionado anteriormente, en su diagrama tenía tres cables y los tres cables me indicaban que era un sensor del tipo digital o de efecto Hall. Y eso podemos corroborar acá, ¿no? Corroborar. Porque esta señal más tupidita es la señal CKP. Y seguramente va ahí. Vámonos a ver. Aquí, CKP, ¿no? Y la otra es la señal CMP del árbol de levas.
Entonces, eso es lo que debemos nosotros revisar con el osciloscopio. Ahora, las señales, por ejemplo, este tiene tres cables. ¿Dónde está? Y va a tener tres cables. Uno, dos, tres. Uno va a ser usualmente de 5 voltios de alimentación, ya, de 5 voltios. El otro, el otro va a ser el negativo, ya, va a ser el negativo y el otro va a ser la señal. ¿Está bien? Entonces, generalmente los valores con los que trabajan no van a pasar de los 5 voltios. Pero eso no va a variar ni con la punta lógica ni con el multímetro. Cuando ustedes vayan a medir, va a medir el mismo voltaje. Lo que tenemos que ver es la cantidad de señales por segundo. Esto que ustedes están viendo es una información o datos técnicos. Aquí, por ejemplo, aquí está en fase. Fíjense acá. Aquí. ¿No ve? Ahora, fíjense, acá tenemos dos señales faltantes. Dos señales faltantes. Dos señales faltantes. O en todo caso, el positivo con dos señales continuas. ¿Ya? Ahora fíjense la señal del árbol de levas. Aquí tenemos el cilindro 1, tenemos el cilindro 2 acá, esta señal. Tenemos el cilindro 3 acá. ¿Ya? Este es el 4, perdón. Este es el 4 y este es el 3. Entonces, esta gráfica cuando ustedes vayan a medir voltajes, tiene que corroborar tal como se ve acá, tal como se muestra, ¿no? Si esta señal, por ejemplo, a ver, aquí voy a hacer. Tut, 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 tut. Inge, no hay audio, escuchan los demás. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí había estado. Hasta yo silenciado. Ya, aquí está. Aquí, fíjense, moví la señal yo. No moví. Esto es un desfase. Entonces, al momento de diagnosticar las señales, tienen que ver eso. Obviamente que va a ser este dato con un manual de servicio técnico. Así alegremente a ojímetro no se va a poder. Ahorita la señal está en desfase. Ya está en desfase totalmente. Entonces aquí se están midiendo las dos señales, CKP y CMP. Después, aquí seguimos viendo la misma señal. Por si acaso, el osciloscopio lo único que hace, cuando hablamos de señal, lo único que hace es ampliar la visibilidad, nada más. Esta señal que ustedes ven solamente se amplía a la vista del ojo humano. Fíjense acá el CMP tiene señales más prolongadas. Y no quiere decir que la señal del sensor está cambiando, no. El osciloscopio, al manipular los controles, se puede hacer eso, ¿no? Se puede modificar la visualización, no la señal, la visualización. Ya, entonces, eso es lo que se está haciendo. Y aspecto de funcionamiento del sensor, lo que les decía hace rato también, ¿no? Este sensor, por ejemplo, tiene
Su alimentación de 5 voltios. Les dije que era 5 voltios. Su alimentación de negativo y la señal CKP, que es una señal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? A ver, aquí vamos a ver. Cuando hay cortocircuito, digamos que este es el cable de positivo, este de acá es el cable de negativo, no cambió. Este es el cable de negativo, ahí está. Y este de acá es el cable de señal, ¿no? Ahora estamos viendo lo siguiente, que por aquí va a salir una señal. Ahí está. Ahora les pregunto yo, esta señal que dijimos que oscilaba entre 1 voltio a 5 voltios normalmente. Cuando son señales digitales, son 5 voltios. Cuando son señales digitales. Por lo tanto, ya, ahí tenemos 5 voltios. El multitester, cuando vayan a medir con el multitester, él solamente va a medir 5 voltios. No vamos a ver otra variación. El osciloscopio es el que me va a graficar la variación. Bueno, entonces, eso. ¿Y qué más acá? Ahora tenemos acá 5 voltios constante. Acá arriba. Acá, 5 voltios constante tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Si tengo un cortocircuito entre el positivo y la señal. ¿Se daña el sensor? ¿Se daña la computadora? ¿Qué me dicen? A ver. Respuestas. ¿Qué dice don Gualberto? ¿Qué dice Marcelo? ¿Qué dice Juan Pablo? No, no se daña. No, no se daña, pero a la computadora, ¿qué le entra? 5 voltios. 5 voltios. De eso, no se daña y además le está ingresando 5 voltios. ¿Ok? Eso hay que verificar también, que no esté en cortocircuito. Ahora, ¿qué pasa si tengo cortocircuito acá? Entre positivo y negativo de señal. ¿Se daña el sensor? ¿Se daña la computadora? No, ¿Qué dicen? no se daña, profe. La computadora se daña. La computadora se daña, dice. Bien. Yo con estos lentes me hacen daño, ¿no? Si yo con estos lentes me hacen daño, ¿no? Resulta que dentro de la computadora tiene que haber un reguladorcito de voltaje, ¿no? Y ese regulador de voltaje es el que se puede dañar. ¿Ok? Eso, la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque es como si colocáramos positivo y negativo en una batería. ¿Han visto qué es lo que pasa cuando se coloca positivo y negativo? Tenemos un cortocircuito bárbaro. Lo mismo pasa. El que se va a dañar van a ser los elementos reguladores. ¿Está bien? Eso es lo que se va a ir dañando. Alguna vez, por ejemplo, he visto que los atemorizan, les dicen, no, ¿para qué me diste de esa manera? No es la manera correcta, ya dañaste la computadora, ya dañaste el sensor. Entonces eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo el siguiente cortocircuito entre señal y negativo? ¿Qué le llega al negativo? ¿O qué le llega a la computadora, perdón? ¿Qué le llega a la computadora? Le va a llegar negativo, ¿ok? Cero voltaje. Negativo le va a llegar, ¿no? Por lo tanto, está anulando a la señal, se está anulando a nuestra señal, ¿no? ¿Se va a dañar el sensor? No. ¿La computadora se va a dañar? Tampoco se va a dañar, ¿no? No se va a dañar.
Solamente eso hay que corregir, hay que verificar que la conexión sea la correcta. Bueno, después seguimos bajando. Aquí, por ejemplo, tenemos medición del multímetro. Fíjense el voltaje que estamos midiendo de señal. ¿De cuántos voltios es? El voltaje que se está midiendo es de 3.5 voltios. ¿Ok? No llega a 5 voltios. Como les dije, los voltajes van a oscilar desde 1 a 5. ¿No? Aquí está 3.5. Y aquí estamos verificando eso. 3.52 voltios. Entonces, ese es el voltaje de la señal. El voltaje de alimentación tiene que ser 5 nomás. Aquí tenemos el sensor CMP, 3.3 voltios. No, ahí está, 3.4. Ya. Entonces, y aquí no va a variar el voltaje. Lo que va a variar es la frecuencia. ¿Cuándo varía el voltaje? Cuando el sensor es inductivo. Aquí, por ejemplo, tengo un sensor de lo que es el sensor MAF. El sensor de masa de aire y además el sensor de temperatura incluidos. Ahora, fíjense que acá se está midiendo la señal MAF. La señal MAF en el pin 3. Esa es la señal que trae. Ahora, ¿dónde estamos? Vertical, 1 voltio por división. Por ejemplo, esa señal que se está generando acá es de más o menos, acá va más o menos 2 voltios. Cae, sube más o menos 2 voltios. Eso con relación a la señal MAF. Entonces, ¿qué pasa si esta señal se va a tierra? Aquí tenemos el cableado. Esta señal se va a tierra. ¿Qué es lo que pasa? Se pierde la señal. Se pierde la señal. No, nada más. Sacamos el cortocircuito y la señal vuelve a restablecerse. Ya vuelve a restablecerse. Ya, ¿dónde está? ¿Qué más por acá tenemos? A ver. Ah, el sensor de temperatura, por ejemplo. Aquí se está verificando el sensor de temperatura. Ustedes recordarán que se medía con el voltímetro. Este, por ejemplo, es negativo. Este es negativo. Ya este es un negativo. Y por acá le va a salir lo que es la señal. ¿No? Entonces, con el multímetro hay que medir eso. La señal que sale. Ya la señal que sale por ese dispositivo. Sensor IAT. Ya. Para medir la señal del sensor de temperatura, fíjense que tenemos que ubicar los dos pines que les comenté hace rato. Ahí está el 2 y el 1. Ya, aquí está. Y cabalito aquí está. La señal masa del sensor y señal del sensor de temperatura. Y el voltaje que vamos a tener ahí va a ser de a 2 voltios, ¿no? En un estado inicial. Va a ir calentando ese sensor y, la temperatura de aire va a calentar y va a ir aumentando. Que las variaciones no son muy altas, ¿no? Solo en Santa Cruz tenemos un clima caliente donde va a ir variando ese voltaje. Después, por lo general, el aire se mantiene, ¿no? Ya. Y eso, 2.5, 1.95. Acá tenemos el sensor de temperatura del refrigerante, ¿no? Que se verifica también. Fíjense que las señales cuando se hacen cortocircuito no se van a perder ni se van a destruir. Lo único que hay que ver que las señales no hagan cortocircuito con positivo de 12 voltios, que es lo más peligroso. El de 5 voltios todavía se puede remediar, pero el de 12 voltios no. Ahí se frega así por completo nuestra computadora. Ya, ¿dónde estamos? Por acá. Aquí está el voltaje que nos manda el sensor de temperatura. Fíjense, 1.81 voltios. Al sensor de oxígeno, este sensor de oxígeno es algo muy, muy, muy importante de analizar. Los voltajes que maneja son muy bajos el sensor de oxígeno. Si ustedes pueden ver acá una tablita, tenemos el voltaje en milivoltios. Milivoltios, ¿ok?
Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un valor menor a 5 voltios. Aquí tenemos menor a 0,5 voltios. Aquí tenemos 0,45 voltios, ni medio voltio siquiera. Y esa es la señal que grafica. Así va a ir subiendo. Conforme vaya calentando o funcionando el vehículo. Ya conforme eso. Entonces eso tenemos que ver. Ahora, hay que ver qué tipo de sensor es este. Por ejemplo, si tiene, ¿cómo se llama? Uno y dos cables, ya. Y tres y cuatro, dos pertenecen a una resistencia calefactora, que es este de acá, que necesita 12 voltios de alimentación, ya, y necesita el negativo, ¿no? El negativo. Adentro va a calentar y va a hacer que esta naricita caliente y desprenda más oxígeno, ¿no? O capte más oxígeno, ¿está bien? Y, y obviamente que ese elemento es el circonio o el titanio, ¿ya? Ese elemento. Necesitamos el elemento calefactor. Entonces lo que se debe verificar acá es la alimentación de 12 voltios, la alimentación. Si ustedes exceden la alimentación de 12 voltios, esta resistencia se va a quemar. Por consiguiente, todo el sensor ya no sirve, ¿no? Porque la resistencia viene incrustada en la parte interna de nuestro sensor. Viene incrustado aquí. ¿Ok? Y después lo que podemos ver también, ya con osciloscopio y tal vez con un buen multímetro, es la señal de oxígeno, ¿no? La señal de oxígeno que tiene que ser de 0,2 voltios a 0,445 voltios, como se ve en la gráfica que tiene. Ese es el voltaje que hay que medir. ¿Los dos cables pueden hacer cortocircuito? Sí, pueden hacer cortocircuito. ¿Se va a quemar el sensor? No se va a quemar el sensor. Lo único es que estamos anulando las señales. Estamos anulando las señales. No va a ir a la computadora y por consiguiente va a alumbrar el check relacionado al sensor de oxígeno o la sonda lambda. Ya aquí está lo que les comentaba, ¿no? La gráfica. 12 voltios de alimentación, ya, y la resistencia y el negativo, ¿no? Y aquí vamos a ver que tenemos las señales, ya, las señales CKP, digo, las señales del sensor de oxígeno de 0,2 voltios. Después, ¿qué más tenemos por acá? Acá tenemos, por ejemplo, la medición con osciloscopio del sensor de oxígeno. Acá, por ejemplo, tenemos una señal ya. Estos son sensores de banda ancha, una señal digital, ¿no? Una señal digital. Este tipo de sensores llevan 6 cables, ¿no? Y vamos a tener señal digital. ¿Por qué se usa señal digital? Porque es más preciso, ¿no? Dentro de los circuitos de control de la computadora vamos a ver que van a haber conversores de analógico a digital, de digital a analógico. Y la información se maneja o se opera de mejor manera, ¿ya? Cuando está en formato digital. El analógico no, tiende a tener interferencias, a perderse en el trayecto. ¿Ok? Y aquí tenemos el sensor APP, el sensor de pedal del acelerador, ¿no? Y podemos ver nosotros la gráfica en la parte inferior derecha, ¿ya? Y ustedes pueden ver los voltajes que maneja. De 0 a 6 voltios más o menos. Generalmente es de 0 a 5 voltios. ¿Ya? De 0 a 5 voltios. Ahora, resulta que al tener dos potenciómetros, el voltaje va a variar. ¿Qué es lo que tenemos que medir en este sensor, por ejemplo? Este sensor va a tener, a ver, vamos, va a tener, ¿dónde estamos acá? Va a tener un positivo y otro positivo. Va a tener además también un negativo, acá está. Son un negativo y otro negativo. Y va a tener dos tercer cables, dos señales, uno acá y otro acá. ¿Ok? A la hora de verificar, tenemos que verificar los 5 voltios existentes acá. Acá también los 5 voltios existentes. ¿Ok? Al ser 5 voltios existentes. Si es un sensor de tipo potenciómetro, la señal va a ser variante.
No va a ser variante como se puede observar acá. No, va a ser variante. Entonces también tenemos acá su negativo, los que están con negro. Y acá vamos a ver que las señales, conforme vamos pisando nosotros el pedal, conforme vamos pisando el pedal, estas señales, si bien van juntas, se van a ir dispersando. Fíjense, cuando pisemos al tope del acelerador, vamos a tener 4 voltios en uno, ¿no? En un sensor. Y el otro apenas va a llegar a sobrepasar 2 voltios. Apenas. Entonces, esta igualdad, esta comparación que se está dando acá, ya, esto de acá que se está dando, es lo que registra la computadora, la EQ, ¿no? Y vuelvo a repetirles, a la hora de verificar eso, tenemos que ver un manual de servicio, donde nosotros podamos apreciar si está en el rango correcto. Si ustedes analizan acá, con ojo de buen cubero, acá fíjense, la variación es de 2 voltios. No, de 2 voltios. La pregunta es, ¿ese es el valor correcto? ¿No? ¿Ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Este, por ejemplo, es del tipo potenciómetro, como les decía. La gráfica avisa mucho, la gráfica indica mucho sobre qué tipo de sensores y qué tipo de señales se manejan. No vayan a pensar que soy brujo, sumamente analizo los símbolos y las gráficas que se muestran. Bueno, eso. Después, ¿qué tenemos por acá? Aquí está la conexión. Cabalmente ahí está la simbología. Ustedes pueden ver, tiene 2 sensores del tipo potenciómetro. Ahora, esta relación que estamos viendo acá, que son de forma paralela, aquí vemos, no se mantiene en todos los sensores. En algunos, por ejemplo, una señal va y otra vuelve. Hacen un cruce. Un cruce. Entonces, ese cruce hace la diferencia también. Eso lo determina ya el fabricante y los parámetros de funcionamiento también están registrados o programados en la ECU. ¿Ya? Ya, vamos a ver. Y aquí, por ejemplo, tenemos la señal de los inyectores. Aquí tenemos, ¿no? La señal de los inyectores. Lo que tenemos que ver nosotros si se está generando el negativo. Este es el negativo. Este es el voltaje que hace funcionar a nuestro inyector, por si acaso. Ya, ese es. Este de acá arriba es el positivo de los 12 voltios. Esto de acá. Este voy a colocar acá. Esto de acá es el positivo de los 12 voltios. Por si acaso. Y esto también es positivo. Ahí está positivo. ¿El positivo le sirve al inyector? No, no le sirve. ¿Qué le sirve? El negativo. Nuestro negativo que está acá. Esta señal. Esta señal. Ya. ¿Está bien? Entonces, ¿y de cuánto tiene que ser? De 12 voltios, ¿no? 12 voltios. Como sube y baja la señal, sube y baja, más o menos va a oscilar entre 11.89, 11.80 con el multitester. Pero el osciloscopio me va a graficar correctamente, acá. ¿Dónde estamos? Me va a graficar la señal si está saliendo bien, ¿no? Eso es lo que me va a graficar. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Voy a subir un poquito arriba. Ah, se ha disparado. Ahí. ¿Qué es lo que puede pasar? A un pin le va a llegar 12 voltios directos de batería. Este de acá, 12 voltios. Ya. Al otro pin va a ser la señal negativa. Este de acá. Eso es lo que estamos viendo. La señal negativa. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si hacemos un cortocircuito? Entre positivo, fíjense. ¿Qué hacemos? Un cortocircuito entre positivo y el cable de señal. Lamentablemente a la computadora le estamos dando 12 voltios. Y no vamos a tener esto de acá. Esa señal no se va a tener. Sino vamos a tener esto de acá.
12 voltios constante. ¿Y qué es lo que va a pasar? Puede dañar a nuestra computadora, ¿no? Puede dañar a nuestra computadora. Entonces, eso va a pasar cuando se haga cortocircuito de nuestro positivo y negativo de señal. Ahora, ¿qué pasa si el negativo de señal, acá, si este negativo de señal se hace o se genera un cortocircuito? Ahí tenemos, negativo de señal. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que nosotros le estamos dando a nuestra bobina directamente. Le estamos dando positivo y le estamos dando negativo. Ese inyector va a empezar a funcionar de manera directa. No va a haber la intermitencia que necesitamos. Por consiguiente, va a inyectar mucho combustible, por no decir que va a estar como un grifo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Se va a dañar algo? No, más que lo que es el excesivo, la excesiva dotación de combustible. También eso es lo que se va a dar con lo que son las señales. El sensor de detonación, este sensor de detonación, como ustedes, y creo que ya les había comentado, es un componente piezoeléctrico que vibra cuando se generan las explosiones en la cámara de combustión. Y al momento de vibrar genera voltajes, que de igual manera no superan los 1 voltio, ¿no? No superan los 1 voltio. Entonces, eso se da solamente cuando se está dando la explosión. Y más o menos podríamos decir que es del tipo alterno también su señal, ¿no? El sensor de presión del motor, por ejemplo, acá tenemos sensor de presión del motor, le entra un positivo, le ingresa un positivo, un negativo y el otro va a ser señal, nada va a ser señal. Este tipo de sensores, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene? Hay una configuración de resistencias, ya hay una configuración de resistencias, que son 4 resistencias. A este se llama puente de Weinstein, ¿ya? Este puente de Weinstein, ya lo que necesita es alimentación y él nos va a mandar señal, ¿ya? Él manda señal. Pero resulta que una resistencia es del tipo elástica, ¿ya? Es del tipo elástica, ¿ya? Es del tipo elástica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se lo presiona, su valor en ohmios varía. Hemos visto, por ejemplo, que el sensor de temperatura, su ohmio varían con la temperatura, ¿no? El potenciómetro varía con la perilla, ¿no? Las LDR varían con la luz, pero este no, varía con la presión que se hace en su cuerpo. Ese tipo de sistemas se ocupan en lo que son los camiones cuando van a hacer su pesaje, ¿no ven? En las balanzas electrónicas, tiene un puente de Winston, ¿ok? Sube y estiran la goma elástica que tiene y gracias a eso se calcula lo que es el peso, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, por este orificio le ingresa lo que es el aceite con una presión y hace que el diafragma que tiene acá adentro, hace que el diafragma, ¿no? Se expanda o se contraiga. Y al hacer eso genera la señal. Al hacer eso genera la señal. Bueno, entonces lo que hay que ver es la alimentación y la señal que se está generando también. Positivo, negativo. Aquí tenemos el sensor de velocidad del vehículo, no que me genera voltaje alterno. Y esto se va a dar siempre y cuando este eje gire. No me va a dar voltaje. Ahora, también puede ser del tipo de efecto Hall. Si es del tipo de efecto Hall, va a tener una alimentación de 12 voltios y va a tener un negativo. Y vamos a tener una señal digital. Ok, una señal digital. Entonces, eso acerca de este sensor. Vamos a ver. Después aquí están los inyectores, que hay que medir la resistencia eléctrica entre los pines. Y aquí está el famoso orejómetro, ya para hacer algún diagnóstico
Y lo más importante, las bobinas. Aquí tenemos las bobinas. Tenemos que ver el voltaje de alimentación de 12 voltios, GND y la señal. Habíamos visto que la señal IGT se manifiesta de forma cuadrada. Ahí está. La señal IGT, ¿no? Eso es lo que se puede apreciar con el osciloscopio. Señales cuadradas. Aquí tenemos lo que es la medición de la señal de las bobinas. Están separadas, no parecen solamente unas líneas. Parecen unas líneas. ¿Ya? Aquí están estas señales. ¿No? Las formas de las señales van a variar, depende del fabricante. Eso lo hace complicado a la electrónica automotriz. Eso lo hace distinto. Después del principio de funcionamiento es el mismo. Aquí tenemos lo que son nuestras bobinas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una bobina con ¿qué? Con cuatro pines. No son cuatro, son tres nomás. Una es la salida. Una es la salida de alto voltaje. Eso no cuenta como medición. Ahora, a la hora de medir, por acá se supone que sale alto voltaje. Más de 25.000, 30.000 voltios, ¿no? Entonces, ni se les ocurra colocar el multitester ahí, ¿no? No es directamente el alto voltaje. He visto que algunos de ustedes agarran un destornillador y le pasa una descarga eléctrica al ayudante en el taller. No, da un buen chispazo. Les comento que es alto voltaje. Ese alto voltaje puede, puede lo que es componer si tienen un problema cardíaco o los puede mandar a la tumba directamente, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con esos altos voltajes. Aquí, por ejemplo, tenemos el cuerpo de la mariposa electrónico, ¿no? Ya las mariposas electrónicas acá. Ahí está. Ahí vemos. ¿Verdad? Eso es lo que se tiene. Luego, vemos acá que tenemos dos potenciómetros en su interior. Dos potenciómetros. Este, por ejemplo, tiene los siguientes cables. Va a tener, ¿dónde está? Un positivo, ahí está. Va a tener un negativo y va a tener acá una señal. Una señal y otra señal. Solamente tiene 4 cables. No como el sensor APP, que tenía 6 cables. Cada potenciómetro está separado. En este caso no. El motor eléctrico va a tener solamente 2 cables, ¿no? Modulados por ancho de pulso. Ahora, la gráfica de funcionamiento de estos dos potenciómetros es como se ve acá. En una, por ejemplo, van a medir en un instante 0 voltios. En otra van a medir 5 voltios, ¿no? Y conforme vayan acelerando, vayan pisando el acelerador, va a cambiar. El que tenía 5 voltios va a ir cayendo a 0.2 voltios, 0.5. Y el que tenía 0 va a ir subiendo a 5 voltios. Esa es la relación cruzada, como les comentaba hace rato, ¿no? Eso lo va a determinar el fabricante. Entonces, a la hora de medir, por ejemplo, ustedes ven si se da esa relación, si en una patita cambia y en la otra, en una baja y la otra sube, o viceversa, ¿ya? Hay que ver eso. Ujú. Ya, ahí está. Después ahí están los voltajes, ya midiendo con el multímetro, ¿no? El voltaje mínimo, por ejemplo, que se maneja es de 0.7 voltios. Ahí está. 0.7 voltios. Ya. Aquí, ¿qué es lo que se tiene medición del voltaje de del motor, del motorcito? Hay que ver que tenga 12 voltios. O lo que es el voltaje del alternador, que van a ser 14.7 voltios, ¿no? El multitester lo va a redondear a 15. Entonces vamos a ver ahí. Ahora, aquí, por ejemplo, se está observando la modulación de ancho de pulso del motor. ¿Ok?
la modulación de ancho de pulso del motor. El motor va a tener una entrada de alimentación de 12 voltios. 12 voltios, ¿ok? Pero su negativo va a ser controlado por ancho de pulso, por un transistor, ¿ok? Por un transistor. Y este se va a hacer más negativo o menos negativo de acuerdo a la señal que le llegue al transistor. Aquí podemos ver estas señales. Por ejemplo, yo puedo deducir que mi obturador de la mariposa está abierto. ¿Por qué? Porque tengo harto negativo. Necesito un positivo y un negativo. ¿Sí o no? Aquí está, este es negativo. Este es negativo. Acá tengo otro negativo. Acá está otro negativo. Acá tengo negativos. ¿Sí o no? Entonces, si a una patita le está ingresando, le ingresa los 12 voltios, aquí como se ve, y veo que hay harto negativo, ese motorcito va a girar y va a abrir la mariposita de nuestro obturador. Ahora, si este negativo que se grafica acá fuera más corto, entonces no se va a poder abrir, se va a ir cerrando, como es el caso acá en este ejemplo, fíjense. Fíjense, aquí voy a cambiar. Aquí voy a cambiar esto, fíjense. Aquí, miren. El negativo es corto, es chiquito. Este es negativo. 1. Ese es el negativo. Muy chiquito. A mi motor le está llegando más positivo. A mi motor. Aquí tenemos nuestro motor. No se olviden que le está llegando 12 voltios. Ahí. Y por la otra patita necesitamos negativo, ¿no? Que lo va a hacer por un transistor. El famoso transistor. Ahora resulta que a mi transistor le está llegando más positivos. Aquí, ahí vemos. Positivo. Ahí tenemos. Positivo. Ahí, fíjense. Y todo así. Por lo tanto, a este motor le está llegando positivo por acá y positivo por acá. No va a girar nunca. No, no va a girar nunca. Entonces, ese detalle hay que tomar en cuenta. La modulación por ancho de pulso. Mira, la modulación por ancho de pulso. Entonces voy a borrar eso y ahí vamos. Una válvula igual por ancho de pulso estas válvulas. Aquí la ventiladora del radiador puede ser por relé o ancho de pulso también. Acá tenemos una válvula, la BBTI por ejemplo, igual se modula este por ancho de pulso, así como el inyector también. Y diagramas. Bueno, aquí hay varios diagramas. Este es del IPDM. Wow, está bien separado, este está grande, ¿no? Para que se pueda hacer su chequeo. Entonces, así jóvenes, ¿ya? Así acerca sobre el análisis de circuitos y cómo diagnosticamos fallas también. Ya. Ahí está. Clic. Les voy a pasar ese archivo para que lo vean. Bueno, con eso estaríamos quedando aquí nuestra tercer clase de diagnóstico de circuitos. A ver, todos activen su cámara para la foto de despedida o todos ya están durmiendo. ¿Qué dice don Alberto? Ahí estamos bien. Ahí estamos. Vamos a ver, activen su camarita. Ah, ni yo he activado. Ya ahí estamos.
Ya. Entonces, el día de mañana estamos comenzando el diagnóstico con escáner. ¿Está bien? Diagnóstico con escáner. Mañana los voy a esperar también en el mismo horario. Bueno, y estamos dando por concluido este tercer, bueno, no sé qué módulo ya es con ustedes, pero ya vamos más avanzados que los de presencial. Ya. Don Gualberto, no sé, voy a revisar a qué módulo se ha inscrito presencialmente. ¿Está bien?